Sí, se escucha bien. Ah, ok. Bueno, perdón. A la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, por la organización, a los organizadores del evento. Un saludo muy especial al doctor Bouchot. Bueno, está también la doctora Diana Alcalá, por ahí que la vi. Y a todos los presentes, muchos de ellos ya conocidos. He hecho algunas modificaciones en la exposición sobre la que envié en base a algunas cuestiones que se dijeron ya, que han dicho los expositores anteriores. Bien, bueno, como bien ha dicho Jerónimo, el título de la ponencia es La posibilidad de una ética con base en la ontología. Las preguntas que me han movido a iniciar una indagación en el campo de la ética no son para nada originales. Algunas de esas preguntas son: ¿cuál es el motor de nuestras acciones? ¿Deben estar dirigidas al buen vivir o al deber? ¿Pueden convivir estas dos líneas o propuestas? ¿Pueden convivir el particularismo con el universalismo? ¿Existe un punto de partida ontológico que sirva como base para la comprensión de la ética? ¿Cómo impacta la relación con nosotros para el conocimiento de sí mismo? ¿Cuál es el modo en que la alteridad debe ser comprendida sin que sea violentada? Estas y otras preguntas no podrán ser resueltas aquí, desde luego, y tampoco estoy muy seguro de que puedan ser satisfechas alguna vez del todo, mucho menos por mí, pero la imposibilidad de resolverlas absolutamente no me parece suficiente excusa como para abandonarlas. Con base en ello, el presente trabajo apunta apenas a visualizar algún destello de claridad, como el título de esta exposición y el contexto sugieren, sobre la ética y su relación con la ontología a la luz de la hermenéutica analógica. El cuestionamiento sobre si es posible alcanzar una ética desde la ontología nos lleva a preguntarnos a la vez qué ontología es posible. La hermenéutica analógica permite abordar esta pretensión de un modo novedoso, aunque a esta altura ya no sea una novedad para los aquí presentes, sobre todo después de 23 años desde la primera publicación del Tratado de Hermenéutica Analógica. Bueno, teniendo en cuenta las dimensiones del problema, mi mayor intención es que el diálogo que pueda establecerse en este texto permita enriquecer estos inacabados propósitos. Hacia una ontoética analógica, antropología y axiología. Beuchot sostiene en muchos de sus trabajos que el punto de partida para una ética es el conocimiento del hombre, de la condición humana, y la hermenéutica sería el medio más pertinente para llevar a cabo dicha empresa. Sabemos que en la hermenéutica analógica se trata de evitar el relativismo, y el universalismo es una meta tal vez inalcanzable, pero que siempre debe aparecer en nuestro horizonte. Sin embargo, se le ha escuchado al propio doctor Beuchot advertir sobre el peligro de que en ciertos campos se abandone la literalidad, por ejemplo, en Hacienda o en contabilidad. Ya han hablado hoy sobre eso, no casualmente, en una exposición llamada La contabilidad vista desde la hermenéutica analógica. Surge así la obligación de hacer una división, aunque sea inicial, de algunas regiones del ser, o si se quiere evitar ser, para no entrar por ahora en ese problema, pensar cuáles son los planos que pueden ser considerados de una manera y cuáles de otra. Ya se ha hablado en este coloquio también de ontología social y la influencia de Ferraris en esa división, y no creo yo poder hacerlo mejor. Lo importante a destacar es que podemos hablar de cierta objetividad en algunos aspectos de lo social, como el dinero, y también podemos hablar de nuestro acceso al material papel del dinero, por medio de la experiencia y nuestra comprensión formal del dinero o de otros conceptos. Por eso hay que decir que hay objetividad posible incluso en las construcciones, pero por otra parte también tenemos que pensar en el mundo material, en las cosas mismas. Más allá de las críticas que se han hecho oportunamente a la diferencia entre el mundo natural y el mundo físico, aparece una pregunta que me parece fundamental para comprender de qué tipo de realismo se podría hablar. ¿Es posible un acceso a los hechos, al mundo material o a las cosas que pueda prescindir de los esquemas conceptuales? Creo que podemos hablar, como lo haría Husserl, de una experiencia antepredicativa de la vida, del mundo de la vida, pero podemos sostener intuiciones sin conceptos, por citar a Kant, o para volver a la hermenéutica, podemos pensar que en nuestro tratar con las cosas no nos acompaña el sedimentado prejuicio.
Aceptar alguno de estos postulados no quiere decir caer en el relativismo, sino saber hasta qué punto podemos hablar de ontología reconociendo que hay un mundo y dado que su existencia me precede, puedo concebir analógicamente un habitar en él simbólicamente. Aunque podemos hablar del silencio en la hermenéutica, cuando hay tanto para decir que el lenguaje nos desborda, o incluso cuando no tengamos nada para decir si hablamos de habitar con las cosas en un mundo en el que estamos arrojados, lo hacemos analógicamente. Incluso en una experiencia espontánea, por ejemplo, si una piedra se aproxima con violencia inevitablemente hacia mí, estoy ya en interacción con un mundo al que no es posible acceder sin que me done sentido y sin que yo pueda escapar a la advertencia que ese sentido dicta: cuidado, dolor, res extensa, amenazada, ¿no?, ante la situación particular. Entonces, planteaba más que nada la cuestión, la pregunta esta de si es posible acceder al mundo sin esquemas conceptuales o sin el prejuicio en el sentido que lo tratan por ahí Gadamer y Heidegger, por una cuestión sobre todo con el realismo de Ferrari, que es si se puede prescindir de estas cuestiones en la experiencia, y es un problema ahí que entre ambas teorías no me parece que sea tan claro y compatible en ese sentido, ¿no? Entonces sigo. Así todo, debemos seguir atentos a no reducir la posibilidad de todo hecho solo en la interpretación. Lo ha entendido también de este modo Riquet, quien trató de superar la ontología heideggeriana y a partir de allí pensó la relación con el otro. Por ello, como ya sabemos, si la hermenéutica asume que el pensamiento construye el objeto, se ve reducida a lo que Bouchot llama equivocismo, pues al negar todo acceso a los objetos o al hecho, se corre el riesgo de otorgarle validez a un abanico prácticamente infinito de interpretaciones. Por el contrario, como ya sabemos, se debe evitar también en el univocismo, creer que es posible alcanzar absolutamente la literalidad de los hechos, porque allí no hay hermenéutica ni diálogo posible y estaríamos ubicándonos en un planteo univocista. Okay. Para salir de dicha tensión aparece la necesidad de pensar en nuevos términos en la cuestión ontológica, y es aquí donde la hermenéutica analógica deviene en un realismo analógico. Haciendo una reconstrucción de la teoría de Bouchot en general, se puede sostener que esta tendencia hacia el realismo representa en cierto sentido una ruptura con la tradición hermenéutica contemporánea, en cierto sentido, porque ya no pone el eje únicamente en el sujeto como punto de partida, cuestión que ha sido la característica esencial de la tradición occidental, sobre todo moderna, de la filosofía, sino que reconoce que la interpretación se da a partir de algo que está más allá de la percepción, una afección gracias a la cual es posible la interpretación. Esto se ve ya desde el Tratado de Hermenéutica Analógica, donde Bouchot expone la relación que existe entre hermenéutica y metafísica u ontología, abriendo la puerta a un nuevo giro ontológico que deberá traer consigo una vuelta a un realismo que debe ser analógico, crítico y además encontrar un equilibrio entre los extremos del equivocismo y el univocismo. Volviendo al valor y a la ontología social, y siguiendo con el ejemplo que ya vimos, podemos decir que el dinero tiene un valor que resulta de complejas operaciones económicas, etc., pero que nunca dejan de ser construcciones sociales, si las queremos ver a grandes modos, pero que a la vez alcanzan cierta objetividad. Pero tampoco se puede negar que seguramente también el dinero tiene un valor subjetivo. También podemos hacer reflexiones sobre los objetos materiales, ¿no?, para separar un poco de la cuestión de la ontología social, asociando palabras que en su mayoría se nos han anticipado en la existencia. Ya lo había dicho Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, y si queremos reflexionar sobre él bien hay que tener en cuenta que este también se puede decir de muchas maneras, cuestión que puede ser llevada también al campo de los valores. Hay entonces valores que pertenecen al plano de lo conmensurable de la tradición de una comunidad, pero la gran pregunta es si hay valores, por decirlo de un modo simple, más allá de lo conmensurable.
Es importante aclarar que en este punto para Beugeot, aunque el ser está primero que el valor, para valer primero hay que ser, la objetividad, que puede ser alcanzable cuando se habla de valor, puede explicarse no solo desde la realidad social, la tradición, etc., también desde su arraigo ontológico. Aquí aparecerán la categorización de valores, la posibilidad de su realización y la posibilidad de pluralismo. Respectiva y metódicamente podemos pensar esto en relación a las analogías de proporción y atribución. Además, debe tenerse en cuenta la advertencia de Beugeot acerca de la distinción entre ontología y axiología, aunque se habla de una ontología de los valores, ¿no? Voy a citar. Aunque pueda decirse que toda cosa es buena ontológicamente, tal vez no lo sea moralmente o valiosa axiológicamente. Y lo valioso es una clase de bien, un bien adecuado. Cierro cita. En este sentido, basta con decir que ante las axiologías nominalistas, donde el valor es un mero constructo del hombre, y las de corte platónico, en la cual los valores existirían por sí mismos, Beugeot prefiere tomar una postura realista moderada, en la cual conviven el constructo y lo que podría ser dado. Así se necesita entonces para una axiología o teoría del valor tanto de la epistemología como de la ontología. ¿Cabe tomar el mismo camino interpretativo para la pregunta sobre el ser del humano? ¿Qué es entonces aquello común e innegable que existe en todos los seres humanos? ¿No era por esto que se planteaba la universalidad de la hermenéutica? ¿Puede lo común a todos estar más allá del habitar circunstancial, de la tradición, entre otras cosas? Otra pregunta. ¿Debe un planteo ético tener en cuenta estas dimensiones del ser? En las exposiciones que me precedieron se ha hablado de muchas de estas cosas, se ha explicado de diferentes maneras. Lo importante es lo universal de la hermenéutica, aquello común en el humano, presenta una reflexión fundamental, un modo de abordar fundamental para abordar la cuestión antropológica, la cuestión de la antropología filosófica. Una breve acotación al respecto, parafraseando a Pedro Enrique García Ruiz, al hablar de la posibilidad de conocer al ser humano, me parece, esto ya corre en cuenta, parece distinguir la cuestión del significado de naturaleza humana. Ahora sí viene la... No es una cita literal, pero palabras más, palabras menos, dice que visto en perspectiva histórica, la cuestión de naturaleza humana es una concepción que desde el siglo XVII Occidente trató de imponer para justificar el dominio y clasificación del mundo, sobre todo en la fase colonial. Desde ahí se ha impuesto como una única voz válida, llevándonos incluso a la pretensión de universalizar esa idea unívoca de hombre y de valores, adecuando las cosas a la percepción de la razón occidental y apuntando a un universalismo que se da en diferentes espacios, además del ético. Digo esto porque cada, digamos, también palabras tienen su historia y su tradición, entonces habría que pensar de qué modo hablar de esa, entre comillas, naturaleza. Por otra parte, hay un argumento bastante difundido sobre la ausencia de bases ontológicas en la ética que no se acota solo a los autores que podemos ubicar dentro de lo que algunos llaman posmodernidad. Pero yo te entiende que en lo que concierne a la ética, cito, no está del todo claro que impere en ella el pensamiento post-metafísico, ni que el giro lingüístico haya hecho desvanecerse en su seno como por ensalmo las cuestiones de dicha índole. Cierro comillas. En pocas palabras, la insistencia en el conocimiento de la persona humana apunta a colocarla como el principio para una ética, porque si esta apunta a una vida buena, aproximarse a saber cuál es el bien parece ser permitirá sostener cuál es la vida que se considera buena para desde allí recién hablar de imperativos morales. Para Beugeot, en el texto Ética del 2004, la ética, de manera general, es la disciplina filosófica que habla de las costumbres en relación con el bien y el mal morales. Las costumbres son acciones del hombre que además constituyen hábitos. Era una cita, ¿no? Así se pone el foco, entre otras cosas, en pensar el lugar que tiene el hombre dentro del cosmos. Si bien este no puede ser conocido como totalidad, el ser humano, el poseer la iconicidad, puede pasar de algún modo de la parte al todo. Lo mismo sucede cuando se trata de conocer la condición humana. Así, ante la imposibilidad de un conocimiento absoluto, la analogía en su carácter icónico se aproximará al conocimiento de ese ser que se busca postular como fundamento para la ética. Bueno, la persona, cuestión de persona.
Ya desde antes de la publicación del tratado, Beugeot tenía en mente el concepto de persona retomado de Tomás de Aquino, cito, como supuesto o individuo de naturaleza racional, entendido como supuesto a la persona como perfecta, unitaria y suficiente en el nivel ontológico para ser. Cierro cita. También recupera la idea de persona de Ricoeur. Gracias a esto último, la recuperación de esta idea, se puede acceder a una ontología de la persona que apunte a la mayor cantidad de descripciones del ser humano posible. Este concepto permite escapar de los problemas que plantean la idea de sujeto trascendental o el ego mismo. En este sentido, la analogía permite pensar los diferentes modos de ser persona. Entre ellos, al hablar de actos, estos pueden entenderse según analogados principales y secundarios, analogía de atribución, y de relación horizontal, analogía de proporción. Por eso, si se quiere postular un sujeto, este será analógico, porque quien tiene la capacidad de interpretar está situado en un mundo que se le presenta de modo inacabado y con el cual se relaciona analógicamente por la mediación del símbolo, pero además porque concibe a los otros análogamente y desde allí, desde esa igualdad diferenciada, puede plantear una distinción. Así, la hermenéutica analógica siempre será ética, porque todo lenguaje se constituye en el hablar con otros, aunque luego también pueda existir un diálogo interno. En el diálogo con otros se da la metafísica, en una comunidad que existe en un mundo histórico condicionado por el contexto, tiempo y ambiente, en el cual se enmarca la comunicación con una lengua que antecede a todos. En un horizonte que es metafísico y también puede ser moral, y que precede al hermenéutico, porque también posee un cúmulo de valores. De este modo, la argumentación metafísica u ontológica asume presupuestos a priori, pero también a posteriori, los cuales permitirán explicarla desde la analogía, conectándola con el aspecto semiótico. Entonces, la relación metafísica, hermenéutica, ética, se hace patente en el hecho de que todo acto del hombre se da en un mundo con el cual se interactúa interpretando. Es por esto que Beugeot presenta la naturaleza como límite ontológico de la ética. Voy a hacer una cita. En la frontera del actuar humano, una de las caras de este límite es lo natural, con sus exigencias de eticidad, y la otra cara es lo nomotético, lo que tiene fuerza de ley, ya sea consuetudinaria o positiva. Es el eto, este es el eto. Physis está por el lado del ontos y logos, mientras que ethos está por la parte de nomos. Hay una ontoética, una parte metafísica y otra nomotética. Y el ethos propio del hombre es su libertad, es realidad desgarradora y desgarrada que lo coloca en la bifurcación entre lo bueno y lo malo, en el drama de actuar con verdadera libertad o con capricho soberbio, ibis. Como se ve, no se trata de la sola esencia o naturaleza, sino de cómo se realiza en su existir, en su actuar. Por eso aquí el olvido del ser, tanto el olvido de la esencia, cuanto el de la existencia, en la condición humana. Esto lo dice Beugeot en el 2000, en un texto del 2004, Ética. De este modo, la condición de posibilidad de toda norma, de toda cultura y de todo obrar es la physis, que al mismo tiempo está en íntima relación con el ontos y el logos. Así aparece una exigencia de lo ético en la persona humana en dos sentidos, tanto en el plano de su materialidad, para no usar fortaleza, como en el de lo cultural, entendiendo que ambos se corresponden. Esto abre la puerta hacia una fundamentación de una ética de la naturaleza como parte necesaria de toda ética. Aparece entonces acá la cuestión de incluir la ética, de incluir a toda propuesta ética, si se quiere, la cuestión ecológica, por decirlo de alguna manera. Cito, lo ético en cuanto a caracterización del ethos es el depositario y el fomentador de sentido. Es el camino regio a la referencia del ontológico. Busca, conecta y aún exige ese referente de realidad. Es un apoyo implícito. Cierro la cita. Lo ético entonces aparece si se acepta que el sentido es el camino a la referencia como el destino de toda pregunta por el sentido. Esto quiere decir, en otras palabras, que sin hacer metafísica no podría haber hermenéutica. Desde ya que la cuestión fundamental de la metafísica, que cuenta la hermenéutica analógica, no es la metafísica rígida atribuida a la modernidad, sino una metafísica abierta o una ontología consciente de sus límites.
Entonces, unas últimas consideraciones. Para las preguntas iniciales, un modelo de interpretación como el de la hermenéutica analógica nos permite distinguir entre regiones ontológicas y colabora a responder a la pregunta sobre qué somos, cuestión de la que se desprende el reconocimiento de una hermenéutica docens y una hermenéutica utens, una teoría que permite dar a la interpretación pautas dinámicas pero orientativas que habilitan una comprensión de la alteridad que no se escape hacia lo infinito, que aportan teoría a la práctica, pero que dependen en gran parte de la sutileza interpretativa, lo cual precisa de que el sujeto analógico apueste al cultivo de virtudes, ya no solo en el plano explícitamente ético en general, sino también particularmente en el interpretativo, que no puede separarse del otro. Por ello podemos atrevernos a decir que la hermenéutica analógica no se agota en la ontología, necesita a la vez de una metodología, con presupuestos epistemológicos, como de la mediación que el símbolo proporciona, y cierta fe filosófica, dice Peugeot, que debe tenerse para no negar la existencia de lo que está más allá de nuestros esquemas conceptuales. Entonces, al preguntarnos de qué modo nos afecta el mundo, si bien hay aquí una intención de comprenderse, la hermenéutica analógica sale del esquema tradicional de la autocomprensión. Si asumimos la propuesta de Peugeot, tenemos que sostener que a partir de la afección tenemos que sostener que a partir de una afección exterior, el sujeto sale hacia el mundo. Se puede concebir cierta diferencia entre uno, entre lo que se es y lo que no es uno. Y desde aquí también diferenciar objetos de personas. Así, después de la recuperación de la metafísica o del giro ontológico, se puede sostener que se ha alcanzado una base, un fundamento débil para una ética que parte de una ontología también débil que reconoce una trascendencia desde la cual emerge una conexión con las diferentes regiones ontológicas, de la persona, del obrar, de los valores o del mundo, y desde allí abre las posibilidades para pensar el ser del bien, del valor, y en base a ello de las normas, al menos si se piensa en una ética analógica en la que convivan lo material y lo formal, la virtud, el deber y la norma proporcionalmente. Entre todas las cosas que han quedado pendientes en este análisis ha quedado la cuestión de la posibilidad de pensar si existe una suerte de preeminencia de lo metafísico ontológico con respecto a lo ético, o si todo esto se da de modo simultáneo, en una especie de movimiento centrífugo. No obstante, de modo general, podemos arrogarnos el derecho de sostener que ante la disyuntiva histórica en la ética entre las preguntas ¿qué soy yo o qué debo hacer?, se debe asumir, incluso desde cierta lectura de ser y tiempo, que la pregunta ontológica por el sentido de lo que somos no es otra cosa que una pregunta ética. Entonces no habría una búsqueda primordial sobre el deber, sino que ésta solo es posible en la medida en que podamos comprendernos con los irremediables límites existentes. Ya lo había señalado Volpi cuando se refería a la relación que había entablado Heidegger en la ética nicomaquea con la ética nicomaquea, con la filosofía práctica aristotélica. La praxis aparecerá como un modo distintivo del hombre de comportarse respecto del ente y también hacia sí mismo, o sea, de manera práctico-moral. Así la decisión sobre lo que hay que hacer debe tomarse desde lo que uno es. Me quedan todavía. Eso que el ser humano es, desde la hermenéutica analógica, no se agota en lo simbólico, pero apunta hacia allí, una valorización de lo cultural, reconociendo que también hay valor en lo natural. Si hay physis y cultura, hay mundo y polis. Si se acepta esta relación, no es difícil pasar de la cultura, de la noción de cultura, a la relación con los otros, a la comunidad. De ahí que tampoco sea dificultoso, si se acepta que el ser humano es ser con otros, admitir que el nomo surja de las costumbres de esa comunidad. No hay aquí una dimensión que anule a la otra. Si recuperamos esta noción, podemos asumir contra la imposición del lenguaje sobre el ser, que el lenguaje tampoco se puede imponer del todo. Ambos se dan al... Me falló el... Perdón, si recuperamos
esta noción, entonces, podemos asumir contra la imposición del lenguaje sobre el ser que el lenguaje tampoco se puede imponer del todo. Ambos se dan al igual que hechos e interpretaciones. Para que haya interpretación tiene que haber un hecho a interpretar y del mismo modo, si se toma el ser en toda su dimensión, podemos decir que si bien éste se manifiesta en el lenguaje, no se agota en él. El límite que aparece aquí no hace más que señalar que hay un más allá de ese límite, un sentido inseparable de la referencia, lo cual estará presente al hablar de la cultura, de un discurso o del humano. Para ello y para concluir, una ontología del ser humano o de la persona, que también será una antropología filosófica, debe atender, por supuesto, al sí mismo. Pero esto no puede hacerse sin poner el foco en el lenguaje y la comodidad, como ya dije. Lo que nos lleva a pensar en la relación ineludible con la figura del otro. Aunque pueda discutirse qué incluye la idea de otredad, y por eso me parece mejor hablar de alteridad, y si puede haber ética incluso en soledad, la hermenéutica analógica permite descubrir una situación, si se quiere, ideal con el alter ego, pero con base en la realidad, porque supera la diferencia y la identidad absoluta. El otro no puede ser reducido a conceptos, como sostenía Levinas, porque mi relación con él se presenta como un misterio, como algo que no puedo aprehender desde mis esquemas conceptuales, y por tanto esa relación también es metafísica. Pero más que un absolutamente otro, el prójimo podría ser pensado como un otro como yo, porque incluso en la diferencia más radical que pueda concebirse, el otro comparte conmigo una frontera común y también un mundo. Así, al superar la radicalidad total, el sujeto analógico se entiende como parte de una comunidad humana y no como una individualidad separada. Se comprende como un ser en el mundo de objetos y personas, como ser en un mundo de objetos y personas. No violenta ni se deja violentar, es una diferencia en la igualdad o una igualdad en la diferencia. La autoridad entonces emerge sin duda como un componente vital para comprenderse a sí mismo y se presenta con una influencia fundamental sobre las acciones, el deber y la propia constitución de un sujeto que se concibe en relación analógica con lo que es y no es él mismo. Ahora sí, termino. La relación directa con el otro todavía está lejos de un ideal de justicia. Es un primer momento del que se sigue una instancia superior que permite igualar las relaciones con esos otros que no están ante mí. Esa instancia, siguiendo Ricoeur, puede darse en instituciones más justas, lo cual es evidente o para lo cual es necesario que en todo análisis ético haya también una consecuencia, un compromiso, también político. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Leandro. Muy bien.